Buen día. Hoy vamos a desarrollar en esta clase el tema de los significados del significado. Este es un tema que tiene principal importancia para la unidad de semántica en Lingüística 2, ya que en cierta medida el autor justamente que vamos a mencionar hoy, que es Geoffrey Leach, lo que hace un poco es sistematizar la problemática o la controversia que existe alrededor del significado del significado. ¿Qué sería esto? Lo que hace Geoffrey Leach es tomar todas las perspectivas, o por lo menos las perspectivas más importantes en torno al problema de estudiar el significado en el lenguaje, en los signos, y lo sistematiza a través de lo que él va a denominar los 7 tipos de significado. De manera tal que al revisar la teoría, o si se quiere, las teorías y los autores que trabajan en el plano de la semántica lingüística, la lectura de Geoffrey Leach resulta una lectura esencial para poder, en cierta medida, entender las diferentes posiciones con respecto a qué es el significado. Si nosotros definimos que la semántica es el estudio del significado, uno partiría, ¿no?, de esta noción de que el significado de antemano se nos presenta, ¿no?, como un fenómeno singular, delimitado, discreto, pero si nosotros revisamos un poco más en profundidad vamos a ver que esto no es así. Así que lo que hace Geoffrey Leach justamente es una especie de estado de la cuestión o estado del problema, revisar antecedentes en la lingüística o en otras ciencias que se hayan dedicado a estudiar el significado. Así va a mencionar a Ogden y Richard, ¿sí?, que son por ahí un poco los más destacados en este campo y que presentan alrededor de 22 nociones o 22 conceptos sobre qué es el significado. Ellos los enumeran y por ahí lo que más se va a destacar de la teoría de Ogden y Richard es justamente el triángulo semiótico, que muy bien lo explicó Laura, haciendo referencia a cómo esta teoría tomaba o revisaba un poco lo que había propuesto Charles Sanders Peirce desde la semiología o desde la semiótica. Más adelante lo que hace Geoffrey Leach es retomar algunas pautas de Leonard Bloomfield, ¿sí? Bloomfield también va un poco a problematizar acerca de esta cuestión tan difícil de poder delimitar el concepto de lo que es el significado, ¿sí? Y de hecho va a mencionar algunos ejemplos sobre el carácter de cientificidad de lo que es el significado. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, una palabra como sal, ¿sí?, resultaría muy sencilla poder definirla científicamente, ¿sí?, porque básicamente recurriríamos a un tipo de significado específico que es el connotativo. Pero si nosotros tuviésemos que definir un término un poco más complejo como es la palabra amor, probablemente estaríamos un poco más en apuro, pues este término conlleva pensar diferentes posturas, diferentes culturas, diferentes maneras de entender este fenómeno tan particular. De manera tal que Geoffrey Leach justamente se va a proponer sistematizar todas estas teorías que ya se venían enunciando y en principio lo que va a organizar él serían los 7 tipos de significado. ¿Por qué 7 tipos de significado? Ahí hay una especie de sentido atrapado en esa frase, ¿sí?, porque en realidad cuando Leach dice 7 tipos de significado, en realidad a lo que él está haciendo mención es que el significado en sí mismo se descompone en 7 elementos distintos. ¿Sí? Él va a hablar en realidad de 7 componentes del significado. Por lo tanto, cualquier palabra, cualquier signo que nosotros tomemos, podría ser factible de ser analizado a través de cada uno de los componentes que a continuación vamos a ver. Lo que yo hago es tomar la palabra mujer, ¿sí?, y analizarla en distintos contextos oracionales
para ver cómo se construye su sentido y ver ahí cómo se presentan justamente diferentes componentes del significado. Entonces, el primer tipo de significado del que habla Geoffrey Leach es el significado conceptual o denotativo. Este tipo de significado se asume como el factor central de la comunicación. Quiere decir que es el más importante en el sentido, o mejor dicho, desde la perspectiva de la comunicación, ya que es la base objetiva para el intercambio de la comunicación. Es un significado que tiende a no variar, ¿sí? A no cambiar, y que permanece de manera estable a través del tiempo en todos los niveles, tanto fonológico como sintáctico, y que en cierta medida la forma más apropiada para poder distinguirlo es a través de los denominados rasgos distintivos. Este significado, el significado conceptual o denotativo, nos permitiría, por ejemplo, definir los términos hombre y mujer, ¿sí? Entonces, la palabra hombre, desde el punto de vista del significado conceptual o denotativo, sería más humano, menos femenino y más adulto. En cambio, la palabra mujer sería más humano, más femenino y más adulto. Si yo tengo el siguiente ejemplo, Verónica es una mujer, ¿sí? En esa oración aparece la palabra mujer y allí la palabra mujer tiene el significado conceptual de persona adulta de sexo femenino. Allí puede comprenderse un poco esta idea de que el significado conceptual es lo que me permite la base de la comunicación. En nuestro sistema de la lengua, ¿sí? Nosotros necesitamos tener como principio que una mujer, ¿sí? Es una persona, que es una persona adulta y que es una persona femenina, ¿no es cierto? Y a partir de allí van a aparecer distintas variaciones, pero en principio, si nosotros tenemos este significado conceptual o denotativo, lo que vamos a poder hacer es establecer la base de la comunicación. Por eso Leach lo asume como el factor central de la comunicación. Seguidamente al significado denotativo, lo que aparece es el significado connotativo. Y es una expresión que atiende solo a lo que se refiere, dejando de lado su contenido conceptual. Es decir, este tipo de significado lo que hace es no prestar atención a lo que el significado conceptual establece, sino que establece un vínculo directo con aquello a lo que se refiere al mundo real, ¿sí? Por eso aquí resulta fundamental el concepto de referente, ya que se entiende como una porción de la realidad, un constructo teórico y determinado por factores, ¿sí? Por diferentes factores. Este tipo de significado, además, se delimita mucho por lo que tiene que ver por las interpretaciones personales, y una característica fundamental es su variación. Pueden notar ustedes que es exactamente contrario al anterior, mientras que el significado conceptual o denotativo tendía a ser estático, a ser invariable en el tiempo, el significado connotativo justamente va a tender a cambiar muchísimo. Les menciono el siguiente ejemplo, en una oración. Tranquila, la niñera que conseguí es mujer. Allí la palabra mujer tiene el significado connotativo de buena cuidadora de niños. Y fíjense ustedes aquí lo siguiente. La palabra mujer en este contexto oracional no solamente hace referencia, como decíamos en el caso anterior, a una persona adulta, femenino, contrario al hombre, etcétera, etcétera, sino que también va a estar totalmente vinculado a aquellos aspectos que son, digámoslo así, heredados por la cultura, ¿no? En nuestra cultura existe esta noción de que una mujer, por naturaleza, tiende a ser buena cuidadora de niños, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno utiliza una oración similar a la que mencioné, tiende a transmitir este tipo de significado. Luego sigue el denominado significado estilístico. ¿Sí? Es lo que un elemento de la lengua expresa acerca de las circunstancias sociales de su empleo, vinculando un determinado sentido con aspectos geográficos, grupos sociales, etarios, etc.
Las dimensiones principales de la variación de estilos son la individualidad, el dialecto, el tiempo, el discurso o los rasgos de estilo. ¿Sí? Acá yo les menciono el siguiente ejemplo para hacerlo un poco más divertido. La oración "te tiene cortito tu mujer". ¿Sí? Yo digo la oración "te tiene cortito tu mujer". La palabra mujer adquiere el significado de autoritaria, mandona o estricta, ¿sí? Y además que responde estrictamente a un uso dialectal, es decir, en los discursos, digámoslo así, que tienen que ver con algunos registros informales, suele aparecer esta idea de una mujer, ¿no?, que cercena los derechos o las libertades de los hombres y por tanto, ¿sí?, adquiere ese tipo de significado. El siguiente significado o componente de significado es el significado afectivo, que es lo que se comunica sobre los sentimientos o pensamientos de las personas que se expresan con determinada entonación o uso particular. Aquí el ejemplo que expreso es el siguiente. La que manejaba era una mujer, así que imagínate. Aquí el significado de la palabra mujer es persona que no sabe conducir vehículos. Del mismo modo como sucede con el significado connotativo, lo que tenemos es un concepto que se presenta heredado a partir de la cultura, a partir de un uso social, a partir de una determinada idealización, ¿sí? Es decir, preconceptos que en cierta medida se trasladan a partir de las palabras y de estos mismos significados. El siguiente significado es el denominado significado reflejo. Y es el tipo de significado que se interpreta por contexto de la oración o discurso. Se da principalmente en el caso de palabras que presentan múltiples significados conceptuales. El ejemplo que les doy es el siguiente. Verónica, mi mujer, prepara la cena. Aquí la palabra mujer alude a esposa, persona que contrajo matrimonio con alguien más, y no persona adulta o femenina debido al contexto oracional. Creo que queda bien distinguido ahí como este significado, el significado reflejo, se da justamente en el marco o en la delimitación de una oración, de un enunciado, una expresión concreta. De alguna manera, el significado original, que era el significado conceptual o denotativo, queda de lado y uno tiene que pensar estrictamente en este otro significado justamente por su ubicación dentro de una oración en concreta. El siguiente significado es el denominado significado conlocativo, que es el tipo de significado que las palabras adquieren por el significado de las palabras que lo rodean, de manera tal que se construye en el uso discursivo. Hay palabras que por uso frecuente no admiten la adquisición de ciertos significados, ya que podrían malinterpretarse. Nosotros podríamos mencionar muchos ejemplos acerca de palabras que en ciertos lugares, en ciertos contextos, en ciertos ámbitos, no corresponde usar porque, digámoslo así, a pesar de tener un significado denotativo o conceptual determinado, su uso en ciertos discursos genera que se interprete de otra manera. Pero, del mismo modo, podemos ver cómo algunas palabras adquieren cierto sentido, cierto significado por su uso en determinados discursos. Entonces, si yo tengo la siguiente oración: Juana Azurduy, la mujer que fue patriota del Alto Perú y que luchó en las guerras de independencias hispanoamericanas, vamos a encontrar que allí la palabra mujer adquiere el significado de luchadora, soldada e independentista. Esto quiere decir que la palabra mujer, muy contrario como vimos en el ejemplo del significado reflejo o en el ejemplo del significado afectivo, va a adquirir otro sentido justamente gracias al contexto discursivo. Ya no es una referencia con el
con el exterior, con aspecto extralingüístico, sino que en este caso tiene que ver estrictamente con el uso discursivo. Y cómo a su vez se establece una relación, digamos, entre lexemas que le dan un valor distinto a la palabra mujer. De manera tal que si uno tuviese la palabra mujer aislada de todo lo que fue, como mencionaba en el ejemplo Juana Azurduy, tal vez no llega a darle ese significado, pero gracias a este uso discursivo uno puede darle ese nuevo significado o esa nueva valoración para transmitir un concepto completamente distinto. El último significado es el denominado significado temático. Y es el significado que se transmite gracias a la forma en que las palabras se ordenan en una oración. Aquí es donde entra en juego la sintaxis, ¿sí? Entre otros elementos específicos de la lengua, ya que una forma de transmitir significados específicos es ordenando las palabras o expresándolas de determinada manera, tanto en las oraciones como en los discursos. Si yo tengo la oración, las mujeres adquirieron derechos legítimos, ¿sí? Lo que estoy transmitiendo es que hay un sujeto, que son mujeres, y que realizaron una acción, ¿sí? Que fue la de adquirir derechos. Ahora, si yo esta oración la expreso en voz pasiva y tengo, por ejemplo, derechos legítimos fueron adquiridos por mujeres, lo que tengo ahí como sujeto es derechos legítimos, ¿sí? Y el término mujeres funcionaría como un paciente de ese sujeto. De manera tal que la organización sintáctica de las palabras en la oración va en cierta medida a influenciar y a determinar el tipo de significado. Resulta importantísimo entonces destacar en este último tipo de significado la forma en que necesariamente las palabras varían, o mejor dicho, se establecen a partir de sus relaciones léxicas de forma distinta según su contexto oracional, según su discurso, según la cultura, ¿sí? Según las personas que le empleen, y fundamentalmente a partir de una idea base. Entonces, retomando y resumiendo un poco todo. El significado conceptual o denotativo, aquel que tiene que ver con los rasgos distintivos y aquel que se encuentra en el diccionario, por ejemplo, es la base de la comunicación. Leach lo reconoce como el tipo de significado más importante, el que nos permite, si se quiere, un saber objetivo sobre los signos y la lengua. El significado connotativo es aquel que varía constantemente por las personas, por las culturas, por el tiempo, por el momento, y tiene que ver con justamente otorgarle un sentido a las palabras muchas veces distinto al conceptual. De hecho, en el significado connotativo lo que más importa es el referente, ¿sí? Y no el significado conceptual. Si yo digo otra oración, por ejemplo, mi perro se porta mal, ¿sí? Allí la palabra perro tiene un significado connotativo muy especial porque está haciendo referencia a un individuo en particular, no a todos los perros. Es decir, no todos los perros se portan mal, sino que es solamente el mío. El significado estilístico, que tiene que ver con los usos dialectales, con el tiempo, con el discurso y los rasgos de estilo, ¿sí? Allí donde aparecen elementos culturales muy fuertes. El significado afectivo, todo aquel tipo de significado donde se expresan pensamientos, ideas particulares, ¿sí? Y ideas propias. El significado reflejo, aquel significado que se interpreta por contexto de la oración o discurso, ¿sí? Recordemos, cuando yo digo Verónica, mi mujer, prepara la cena, ahí yo entiendo que la palabra mujer no hace referencia a persona mayor femenina, sino a esposa, ¿sí? O persona que contrajo matrimonio. Y el significado conlocativo, que es, como vimos, cuando entra en juego la manera de organización del discurso, es decir, a través de la sintaxis. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.